Antes candidato presidencial por Unión Ecuatoriana, bienvenido nuevamente. Gracias, doña Estefi, a la orden. La deuda externa, hablemos un poco de economía y algunas cifras. La deuda externa tiene dos tramos, el multilateral por 8.247 millones en condiciones blandas que no se reestructuran y el bilateral en condiciones de mercado que son susceptibles de renegociación. Esta asciende a 15.393 millones. Con China son 8.143 y por emisiones de bono unos 7.250 millones. La deuda interna con el BIES y el Banco Central pues suman otro tanto. Intereses y amortizaciones sobre deuda bilateral, multilateral e interna en el 2016 fue más de 8.000 millones. Eso significa 8% del PIB y 27% del presupuesto. Mi pregunta, ¿tiene un plan para reestructurar la deuda bilateral contraída en esas condiciones de mercado? Desde luego que sí. La carga de la deuda externa ahorita supera los 40.000 millones de dólares. Sin embargo, que no existe la transparencia, sabemos los ecuatorianos que cada ecuatoriano hoy tiene una deuda aproximada de 2.700 dólares per cápita. Eso implica que los ecuatorianos tendríamos que trabajar con un sueldo de 375 dólares, que es el salario mínimo unificado, aproximadamente 7 meses y darlo todo al Estado. Eso es imposible. Fundamental auditar, a ver si hay también deuda ilegítima y renegociar en otros términos esta deuda con los distintos países. Nosotros podemos pagar no solamente con petróleo, podemos pagar esa deuda con el sector agrícola, porque nosotros eso sí podemos hacerlo. Si nos apoyan a nosotros desde otros países y nos volvemos a convertir en el granero de América, podemos pagar de esa manera. Hay que pagar las deudas, pero sin sacrificar el interés de los ecuatorianos. Salud. Bueno, los impuestos, en cambio, son necesarios para mantener educación, salud, seguridad, el pago de intereses de la deuda, los subsidios. Pero, en cambio, la excesiva carga tributaria ahuyenta la inversión. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha aprobado estímulos tributarios a las asociaciones público-privadas, es decir, a los inversionistas que se quieran asociar al Estado. ¿Qué estímulos tributarios prevé para emprendimientos exclusivamente privados, pequeños, grandes, medianos? Desde luego, el país debe apoyar fundamentalmente a la pequeña industria, al artesanado. Aquí hay 85.000 empresas familiares. Una pequeña empresa es un taller de sastrería, es un bazar, etcétera, y entonces nosotros debemos saber a dónde enfocar equilibradamente el sistema tributario. 13.800 millones de dólares, es decir, casi medio presupuesto del Estado, sale de los bolsillos de los ecuatorianos, con 63 impuestos, con 23 reformas tributarias en los últimos 10 años. Demos certeza, demos seguridad, motivemos, y yo he hecho una propuesta muy clara al país, más allá de aquellos que dicen cero impuestos y otros que dicen 100% de impuestos. Si fijamos un tope de 25% como es en Uruguay, inclusive en Estados Unidos un 40% es el límite. Nosotros decimos no pagar impuestos 3 días consecutivos al mes, 36 días al año. Ahora, de acuerdo a la última estadística del INE, que el empleo adecuado más bien disminuyó del 46.5% al 41.2%. Ahí lo tenemos el cuadro, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016. Esto implica una disminución de 244.000 empleos adecuados. La tasa de desempleo que pasó se mantuvo estable en el promedio nacional y por su parte el subempleo a nivel nacional se incrementó del 14 al 19.9%. En términos generales estamos hablando de que el empleo considerado inadecuado aumentó en unos 600.000 trabajadores, 598.000. ¿Qué sectores de la economía nacional considera usted necesario para estimular, para crear nuevas plazas de trabajo? Mire, es fundamental tener en cuenta, estamos aproximadamente 7.800.000 ecuatorianos en capacidad de producir, es la población económicamente activa, de los cuales apenas 3.200.000 tienen empleo pleno, es decir, que tienen afiliación al Seguro Social, trabajan 40 horas a la semana, tienen, digamos, un salario relativamente digno. En cambio, 4.600.000 están al margen del empleo, ahora se llama formal o informal, siempre ha sido informal. El 61% de ecuatorianos, 6 de cada 10 en capacidad de producir, hoy no tiene empleo. Entonces, nosotros, más que generar empleo, que significa relación de dependencia, apoyamos al pequeño emprendimiento, al agricultor. Yo he venido diciendo desde hace tiempo, y otros candidatos que bueno, que lo han hecho suyo también ahora, regresar los ojos al campo. Hay
4 o 6 millones de hermanos que viven en el sector rural. Si nosotros damos insumos, maquinaria agrícola, fertilizantes, créditos, vamos a producir más. Esa es la única manera. Y si nos fijamos en la proforma presupuestaria 2016, que según la Constitución es válida para el 2017 por el cambio de gobierno, en cuanto a subsidios tenemos que el 56.12% corresponde a combustibles. En relación con la proforma del 2015, los subsidios presentan una reducción del 46.5%, y eso es gracias a la revalorización del dólar, a la caída de los precios de los combustibles, también la eliminación del aporte estatal del 40% al fondo de pensiones del IES. Su plan de gobierno prevé reducir más los subsidios o dar crédito subsidiado para agricultura y microcrédito. Definitivamente, si hay un sector que debe ser subsidiado, es el sector productivo. Hay que subsidiar al pequeño emprendedor, hay que subsidiar algunos productos agrícolas. Contrariamente, hay que eliminar muchas salvaguardias. Son 2.800 productos aproximadamente que están pagando un impuesto al dólar. Esas son las salvaguardias. Nosotros creemos que debemos ocuparnos de otros aspectos que son intocados todavía. ¿Cómo es posible que ecuatorianos jubilados tengan un ingreso de $90 mensuales? Finalmente, eso es atentatorio contra derechos humanos fundamentales. Incrementos anuales de $4 a $7 para nuestros jubilados. De manera que hay que mantener cierta clase de subsidios, particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad social, y como es lógico, apoyar a nuestros agricultores. Y en lo que tiene que ver con materia energética, hay que mantener básicamente los subsidios de la gasolina. El gas debe ser focalizado. Hablemos ahora del combate a la corrupción, porque esa es una deuda pendiente de la Revolución Ciudadana, que después de una década recién está investigando a los personajes de la partidocracia en relación al caso Odebrecht, por ejemplo. Este es un entramado legal que envuelve a varias funciones del Estado. ¿Cree usted, por ejemplo, que el tema de la consulta popular sobre paraísos fiscales va a terminar con la corrupción de los funcionarios públicos? Mire, ese es un mecanismo adicional. Hablamos de pactos éticos. Yo que pienso que se debe ser ético no solamente respecto de las personas que sacan el dinero fuera del país y pretenden gobernarlo. Hay que ser ético en todo el accionar de los individuos. La ética está con uno las 24 horas del día. Yo creo que hay que adoptar medidas concretas como aquella que yo lo he propuesto y vengo insistiendo. No hablemos cosas que rayan inclusive con la grosería, diría yo, atentan contra el sentido común, de cortar manos, etcétera. Nosotros somos signatarios de convenios internacionales que están en contra de los tratos inhumanos, degradantes. Yo he propuesto esto al país hace 8 años y hoy está recomendado por las Naciones Unidas. Es la ley modelo de extinción de dominio. Eso significa que el Estado en estos casos de corrupción, y narcotráfico, pueda tomar posición, pueda hacer lo suyo, recuperar los bienes mal habidos producto de estos actos. Ahora, para lograr todos estos cambios se necesita poder hacerlos, y todos los candidatos, menos usted, plantean una consulta popular para reformar directamente la Constitución o para autorizar a que lo haga la Asamblea Nacional. Usted decía, es el único que propone una constituyente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Mire, todos los candidatos, como usted bien anota en la premisa, todos los candidatos ofrecieron una asamblea constituyente. Parece que algunos ya se desmarcaron y nosotros sí lo mantenemos, porque es la única forma de desarticular toda una ingeniería jurídica, constitucional y legal tendiente a controlar y a disminuir derechos, ¿no es cierto? De manera que de ahí se deriva la ley orgánica de comunicación social que coarta las libertades, de ahí la ley de educación que deja al margen de la educación a 800.000 ecuatorianos. Nosotros seguimos manteniendo porque es la única forma. Si partimos del poder constituido, es decir, de la Constitución que existe actualmente, no podemos hacer cambios estructurales como eliminar el quinto poder si es que no acudimos a la Asamblea Constituyente. Todo lo que se diga, todo lo que siga aparte de eso no es verdad. Hay que partir de lo que dice nuestra Constitución y hay que hacer una nueva Constitución, además porque yo me opongo fundamentalmente a la reelección, toda forma de reelección indefinida o después de un periodo. Y para cerrar, tiene usted 1 minuto para un mensaje al electorado. Ecuatorianos hemos visto a través de la historia y de la historia reciente cómo en los últimos años la partidocracia, el Estado en propiedad horizontal de los partidos y el partido único han sembrado la más grave crisis económica, social, ética de este país.
Nosotros somos una fuerza nueva que irrumpe en el escenario nacional y les dice respetuosamente no a los de hoy y no a los de antes. Aquí hay una nueva opción, la tercera vía, equidistante ideológicamente de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Quienes hemos servido al país por más de 30 años, en mi caso de docente y jurista, y que lo hemos hecho con patriotismo, creemos que el país debe salir adelante, hay posibilidades de hacerlo. Nos irrita la corrupción, estamos cansados, basta ya de dejar al margen de educación a cientos de miles de ecuatorianos, estamos cansados de ver tanta gente deambular en la calle. El 19 vota todo, 19. Washington Pesantes, candidato presidencial por Unión Ecuatoriana. Gracias por haber estado con nosotros.